Hola amigos de YouTube, ¿cómo han estado? Espero y se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy les traigo un nuevo tema, un tema que pues es muy popular, ¿no? Cuando vas a saludar a tus tíos, a tus sobrinos, a tus primos, pues a quien sea, ya sea dar los buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero esta vez les vamos a enseñar, pero en lengua maya. El día de hoy vamos a ver esos pequeños 3 saludos que de igual manera pues lo podemos decir en maya. Veámoslo para poder aprenderlo. Quiero que tus hijos aprendan, tus sobrinos, todos los familiares de la casa que estén cerca. Los invito a que entren al canal de YouTube Zona Maya Hotzuk para que nos puedan ver a través de nuestro canal. Empezamos. Estos son los 3 saludos que les había comentado. El primero viene siendo Malopkin. Malopkin, así se pronuncia, que viene siendo buenos días. O de igual manera se puede decir Malop Hatskapkin. Son 2 palabras que puedes decir buenos días, ya sea Malopkin, Malop Hatskapkin. Esa es la manera correcta de cómo pronunciar las palabras, porque hay diferentes formas de, bueno, aquí en la zona maya nosotros así hablamos lo que es la lengua maya. ¿Y qué diferencia tiene, por ejemplo, Maloquín? Porque, por ejemplo, una cosa es buenos días y una cosa es buen día, que es en general. El Maloquín, ¿cuándo se utilizaría? Y el Haskapkin, ¿cuándo se utilizaría? El Malopkin se dice a partir de las 8, 9 y así. ¿Maloquín? Ajá. Ya cuando es un poquito más tarde. Ahora cuando es Malop Hatskapkin, a partir de las 6 o 7 de la mañana. Eso es como quien dice amaneciendo. Sí, amaneciendo. Sí, así es. Y el segundo que vamos a ver es Malop Chumukkin. Malop Chumukkin, que viene siendo esta parte, segundo. Malop Chumukkin, que viene siendo buenas tardes. O de igual forma también lo puedes mencionar como Malop Uchinilkin, buenas tardes. Eso viene siendo el significado de estas 2 palabras. Buenas tardes se dice Malop Chumukkin o Malop Chinilkin. Vamos con el tercero, que es buenas noches. Ya para darle las buenas noches al novio, apréndanse cómo se dice en la lengua maya. Malop akap. Malop akap. Así se dice, que viene siendo esta parte, esta línea. Malop akap. Buenas noches. Vamos a repetirlo de nuevo para que se les pueda quedar en la cabecita y así puedan aprenderlo más rápido. Nos lo repites de nuevo y también unos ejemplos, cómo podemos generar una conversación, cómo podemos llegar o en qué situaciones lo podemos utilizar. Bueno, pues ya para cuando usted vaya a visitar al abuelo, la abuela, el tío, pues a quien sea, ya sea a tu novia, a tu querido, a tu amante, pues lo que a quien vais a visitar, puedes decirle de esa manera, Malopkin Sukun, que viene siendo buenas tardes, hermano. Maloquín, a ver otra vez, ¿cómo está Maloquín? Malopkin Sukun. Ajá. Sukun es hermano. Entonces si juntamos Malopkin más Sukun, que viene siendo hermano, ya sería como buenos días, hermano. Pero ¿cómo es? ¿Es buenos días o buenas tardes? Buenos días. ¿Y el malo Hapskapkin? Igual viene siendo lo mismo que de buenos días, pero ya más temprano, es como les mencionaba. La de Malop Hatskapkin ya sea a partir de las 6 de la mañana a 7 de la mañana. Ahora cuando es Malopkin es a partir de las 8, ponle tú 8, 8 y media, de 8, 8 y media a 9. Vamos por ejemplo, en el idioma maya es como te diré,
En español no se puede traducir tal cual, sí es cierto, en el idioma maya pues, pues le pones horarios. En este caso yo creo o pienso también, porque he escuchado a algunas personas que sí lo hacen, o sea, cuando vas por la calle, hey, tuishkabi maloquín, o sea, quizás ya es tarde, pero te está diciendo maloquín, o es una forma resumida, informal, creo yo, pues de decir buen día en vez de descifrar, por ejemplo, por horario. Entonces, realmente maloquín tiene que ser a partir de las 9, ¿no? 8, 8 y media, 9. Malop es buenos, kin es sol, o sea, teóricamente es sol, buenos soles, buenos días. De hecho, la palabra malop hatzkapkin mayormente lo usa la gente, los abuelitos, ya sea el papá, pues son los que han vivido, son los que se despiertan para ir en la milpa. Entonces ellos pues están acostumbrados en utilizar esa palabra de malop hatzkapkin. Malo ¿cómo tres? Malo hatzkapkin. Hatzkapkin. Ya, ¿cómo se llama? Si te aprendiste lo que es lo que son los abecedarios, pues no se te va a dificultar un poco, pero pues ahí vamos. El chiste de esta clase es que tú aprendas a pronunciarlo, veas cómo yo lo pronuncio, escúchalo, puedes ver el video las veces que quieras para que usted tenga más conocimiento y escuche más las palabras de cómo se van pronunciando. De preferencia, pues repetir el video para escuchar la correcta pronunciación. Así es. Ya para decir malop chumukin, que es buenas tardes, se lo puede, ya sea a tu abuelo, malop chumukin, nol, o sea, buenas tardes, abuelo. Eso del malop chumukin es como quien dice, ¿por qué le ponen horarios? Ya habíamos mencionado que maloquín, por ejemplo, puede ser en general, malop haskapkin es en la mañana, antes de las 9, y malop chumukin, chumuk, aquí está la palabra clave, la palabra maestra, chumuk viene siendo la mitad. Ajá, que es mediodía. Mediodía, entonces la mitad del día, que es a las 12, por eso se le dice malop chumukin o chinilkin. Pero el chinilquín ya se utilizaría más como que tiene un significado. Chumuk, como quien dice, es a la mitad, es a las 12. Ajá. Pero chinil es como que ya se está acostando, como que se está desapareciendo, como que ya se va a ocultar. Creo que ocultar le quedaría mejor. Chinil, se está ocultando. Entonces, malop chinilquín vendría siendo como por ahí de las 5, creo que es cuando se oculta el sol. Sí, depende del área geográfica en la que estén, pero al menos acá no aquí en lo que es Quintana Roo, Yucatán, se oculta a partir de las 7. Bueno, más que nada Quintana Roo, porque nosotros no cambiamos de horario, tenemos el mismo horario todo el año, no cambiamos para nada, no hay verano, no hay otoño, nada de eso, entonces usamos el mismo horario. Entonces por aquí se viene a desaparecer el sol como a las 6, 7 de la tarde. Entonces es cuando utilizamos malop chinilquín, es como, ¿cómo le puedes traducir eso? Es como que ya se está ocultando el sol, algo así, malop chinilquín, ya se está yendo el sol, pero es una forma de saludar. Entonces, pues vamos con el siguiente ejemplo de malop akap, que es buenas noches. ¿Cómo le puedes decir al hermano? Malop akap kik, buenas noches, hermana. El akap. Entonces ahí hay una parte en que diferencia, porque en el idioma inglés, por ejemplo, hay uno que utilizan en un cierto horario. Por ejemplo, antes de la cena, ¿no? Y también cuando ya vas a dormir es otro tipo de saludo en el idioma inglés. Sin embargo, en el idioma maya únicamente es buenas noches, malo akap. O sea, ya es buenas noches, akap es noche, ya oscureció. Entonces vamos a repetirlo de nuevo y vamos a definirlo. Maloquim puede ser, vamos en orden de horario. Empezamos con Manuel Hatzkapkin. Malop Hatzkapkin. Hatzkapkin. Entonces es
buenos días, de los buenos días, de los que se levantan temprano, de los que se levantan eso ni siquiera apenas está saliendo el sol. Haskap. ¿Cómo puedes traducir De hecho, Haskap? esta parte de Malop Hatzkapkin ya se nos está perdiendo, porque si se dan cuenta, algunos jóvenes se nos despiertan un poquito tarde. Ya cuando se despierten, entonces ya es Malopkin. Exactamente, ya no hay quienes se levantan muy temprano. Ya. Entonces, tempranito, sucoma malo Haskapkin. Hermano, Hatzkapkin. buenos días. ¿Cómo es entonces? Malop Hatzkapkin. De nuevo. Malop Hatzkapkin. Eso. Posteriormente, a partir de las 9, empezamos con Malopkin. Malopkin. Oh, puede ser en general. Ya para decir buenas tardes, podemos decir Malop Chumukin o Malop Chinilkin. Exactamente. Una de esas dos palabras os lo ponemos. Recuerden, Chumuk es la mitad a partir de las 12. Malo Chumukin, buenas tardes, ¿no? Y antes que se oculte el sol, antes de que anochezca, Malo Chinilkin. Y ya cuando es noche, ya oscureció, Malo Aka. Malop Aka. Pues eso ha sido todo, amigos. Espero les guste este video. También quiero que se los aprendan, porque la verdad tengo que esforzarme mucho para poder traerles esos temas, con tal de que ustedes aprendan. Nunca hay que olvidar nuestra lengua maya. La lengua maya es como nuestra identidad, que pues es algo que es nuestra identidad, pues es algo que nos representa, es algo que tenemos hasta hoy en día. No todos lo siguen conservando, pero pues el objetivo de estas clases que estamos dando a través del canal de YouTube, ya sea en Facebook también, pues próximamente vamos a ir subiendo algunos videos.